de los de Morena. Entonces, vamos a dar inicio a la reunión de comparecencia de los candidatos a ocupar el cargo de comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Tenemos 3 candidatos que tuvo a bien enviar el jefe del Poder Ejecutivo a este Senado de la República y se turnó a la comisión, a esta Comisión de Energía. Hoy, bienvenida fundamentalmente aquí a la senadora, por ser mujer y es la más puntual, la senadora Xóchitl Gálvez del estado de Hidalgo, ¿verdad? Al senador Julen Rementería del Puerto de Veracruz, muy puntual, y al senador Raúl Bolaños Cacho del estado de Oaxaca, y también la gente pues que apoya mucho a la comisión y que busca el bien de buen camino de la energía en México. Bueno, hoy miércoles 16 de octubre, en esta sala Ifigenia Martínez la sala Ifigenia Martínez Hernández, voy a decir de Navarrete, pero ya no. Sí. En esta planta baja, aquí estamos reunidos y yo le voy a pedir al senador Julen Rementería del Puerto que nos haga el favor de leer el orden del día. Es lista de asistencia, aprobación del orden del día, lectura, discusión y votación del acuerdo de la Comisión de Energía por el que se emite el procedimiento para llevar a cabo las audiencias públicas de los candidatos a ocupar el cargo de comisionada o comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Y el cuarto, comparecencia de los ciudadanos Alfonso López Alvarado, Leopoldo Vicente Melchi García y María del Rocío Vargas Suárez, propuestos por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante del ciudadano Guillermo Ignacio García Alcocer al cargo de comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Punto 5, clausura de la reunión. Bueno, en virtud de que para estas reuniones de trabajo no se requiere el quórum correspondiente, vamos a iniciar, si así les parece a los senadoras y senadores presentes, a iniciar esta reunión con el primer candidato a esta presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, bienvenido el senador Ovidio Peralta del estado de Tabasco. También. Bueno, el primer candidato es entonces el señor Alfonso. Alfonso López Alvarado, ¿está por aquí? Sí, está presente. Bueno, si nos hacen el favor de pasar al primer candidato, el señor Alfonso López Alvarado, a fin de que las senadoras y senadores presentes le puedan hacer las preguntas que juzguen conveniente. ¿Leemos el currículum? No. Lo tenemos. Yo no lo tengo aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Que lo lea, le pido al senador Bolaños. Adelante. Bueno, ahorita que llegue, no el señor. O de una vez. Pues de una vez. Yo digo, ¿no? Bueno, le vamos a pedir al senador secretario Raúl Bolaños Cacho nos haga el favor de leer el currículum, aunque ya lo conocemos porque ya vino de candidato en otra ocasión a esta Comisión de Energía, pero a fin de recordar, yo le pediría, es un resumen del currículum del ingeniero Alfonso López Alvarado. Un gusto, senador presidente. El ingeniero Alfonso López Alvarado es ingeniero químico por la Universidad Michoacana en San Nicolás Hidalgo, cuenta con maestría en Ingeniería Química por la UNAM y maestría en Administración por el ITAM. Como experiencia laboral, fue director general de contratos de petróleos de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía en 2019, asesor de la Secretaría de Energía en la Unidad de Hidrocarburos de 2008 a 2019, consultor de diversos proyectos en materia energética de 2017 a 2018, gerente de Ingeniería y Construcción en TAC Pipelines de 2015 a 2017,
coordinador de operaciones de proceso y transporte de 1996 a 2014 y especialista técnico B en Ingeniería en Procesos de 1991 a 1996 y jefe de la planta Clorados 1 del CP Pajaritos en 1991. Es cuanto, senador presidente. Bueno, muchas gracias. El señor Alfonso López Alvarado tiene la palabra a fin de dar una explicación y un detalle del por qué es candidato a la a presidente de la Comisión Reguladora de Energía y lo que él quiera explicar para que esta comisión pues se entere y pueda calificar la capacidad académica, profesional y experiencia del ingeniero López Alvarado. Tiene la palabra. Estimadas senadoras y senadores, buenos días. Es un honor para mí estar en esta Comisión de Energía de la Cámara de Senadores que ustedes representan para respetuosamente comparecer como candidato a ocupar el cargo de comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Antes que nada, quisiera agradecer enormemente al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por la confianza depositada en mí al ser llamado a participar como candidato a tan importante cargo en esta comisión y decirle que como mexicano me siento muy honrado en ser tomado en cuenta a participar en la transformación de este país, poniendo a su disposición mi convicción, experiencia, talento y valores para ser un digno participante en el proyecto de nación. Para iniciar, quiero hablar brevemente, aunque ya se mencionó el currículum, abundar un poquito más en la experiencia para, digamos, mostrar las capacidades que me puedan servir para ocupar el cargo que para el cual estoy participando. Trabajé 38 años en el sector energético, es lo que he acumulado. De esos, 33 años fueron en Petróleos Mexicanos. Me jubilé en 2014. Mi experiencia en PEMEX la desarrollé en diversas áreas. En petroquímica fueron 10 años en Pajaritos, Veracruz, ocupando diferentes cargos. En Pemex Gas y Petroquímica Básica laboré 23 años participando en planeación de 19 plantas de proceso en 7 diferentes complejos petroquímicos a lo largo de todo el país. 9 se hicieron en Tamaulipas, 3 en Veracruz, 5 en Chiapas, 2 en Tabasco. La elaboración de los respectivos casos de negocio me permitió conocer el entorno regulatorio y las obligaciones del cumplimiento normativo en el desarrollo de proyectos industriales y estimación de tarifas mínimas de transporte para la recuperación de costos y rentabilidad de los proyectos. Asimismo, me dio la sensibilidad para estimar tarifas justas que se deben pagar a las empresas proveedoras de servicios de suministro de gas natural en el mercado energético, lo que representa una fortaleza para detectar si algún proveedor de servicios aplicara tarifas sobreestimadas respecto a los estándares internacionales. Me permití, como programa de trabajo, para hacer la propuesta,
hacer un diagnóstico del mercado actual, bueno, de los últimos años, para efectos de identificar los retos que yo observo que pueden verse para ser atendidos en el sector energético. Me permitís un diagnóstico que, digamos, derivado de la aplicación de la reforma energética que comprende de 2013 al 2018. A partir de ese análisis se desprenden los retos regulatorios que estaríamos atendiendo. El 20 de diciembre de 2013 inició el proceso de la reforma energética, modificando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, abriendo al sector privado la posibilidad en el país para realizar actividades de exploración, extracción, procesamiento, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. De la misma forma, se crearon 19 leyes secundarias y reglamentos, decretos y lineamientos, entre otros, teniendo como principales objetivos incrementar la producción a niveles por arriba de 3 millones de barriles de petróleo crudo por día y 8,000 millones de pies cúbicos de gas de producción para el 2018. También incrementar las tasas de restitución de reservas petroleras, bajar las tarifas eléctricas y precios del gas, maximizar los ingresos del Estado, incrementar la inversión y fuentes de empleo y alto crecimiento económico en el país. La instrumentación de la reforma a un nuevo sistema antimonopólico motivó un cambio en la estructura del mercado de las empresas del Estado, Pemex y CFE, y la fragmentación de sus líneas de negocio, eliminando su verticalidad, lo que implicó un incremento en sus costos y una reducción de activos y de capital, así como un cambio en la estructura financiera de estas empresas. De igual forma, se creó el Senagas y Senase en sustitución de los sistemas de transporte de gas natural y el sistema de transmisión de electricidad, respectivamente, transfiriendo los activos de estos nuevos organismos. Esta estrategia se redujo la predominancia de las empresas del Estado para proveer condiciones de equidad a los nuevos participantes del mercado energético. Sin embargo, con esa nueva legislación y los objetivos antes referidos, los resultados aún no se alcanzaron. Al mismo tiempo, se consideró como estrategia dejar de invertir en petróleos mexicanos y en CFE, lo que condujo a una disminución acelerada de las reservas de hidrocarburos por parte del Estado, así como en la capacidad de procesamiento de crudo del Sistema Nacional de Refinerías y en la producción nacional de petrolíferos y gas natural, haciendo al país altamente dependiente de las importaciones de combustible para cubrir la demanda energética. Lo anterior ocasionó un desequilibrio en el mercado energético y generó grandes retos que ahorita los menciono. Como punto número 1, un desbalance nacional en combustibles derivado de la creciente demanda energética y la reducción de producción de combustibles. Ese desbalance se está atendiendo actualmente con importaciones de gas natural licuado, petrolíferos a costos mayores a los de producción nacional. 2, una reducción en la producción de electricidad y menor abasto de gas a la industria, lo que ha reprimido el desarrollo de la misma y también el crecimiento económico. 3, la gran emisión de CELS ha provocado cuellos de botella en la transmisión y distribución de electricidad del sistema eléctrico nacional. 4, la liberación de los precios y las áreas de oportunidad de las políticas regulatorias en la CRE en materia de tarifas de servicios contribuyen al incremento de precios de combustibles y márgenes de utilidad en las estaciones de servicio que se reflejan en altos precios al consumidor. 5, crecimiento acelerado del número de permisos de importación de combustibles por parte de la CRE sin asegurar que los nuevos participantes aporten inversión en nueva infraestructura para el desarrollo de sus operaciones. 6, la aplicación de la regulación asimétrica a las empresas productivas del Estado como medida antimonopólica incentivó la creación de nuevos núcleos de empresas que han logrado gran participación en el mercado, altos márgenes de utilidad y gran predominancia y precios altos en los combustibles. 7, la oportunidad en el control de calidad de los combustibles y en áreas de oportunidad en el control de calidad en los combustibles y en petrolíferos y el gas natural. Como respuestas para enfrentar estos retos a la CRE, en lo general, sería primero cumplir con todas la normatividad y atribuciones que indican los artículos 18, 22 y 23, reglamento interno de la CRE y en lo general toda la normatividad energética. Como acciones inmediatas para el tema de hidrocarburos,
Como punto número 1, enumeraría primero una revisión y actualización de las normas de control de calidad de los petrolíferos y gas natural. 2, diagnóstico actualizado del mercado para identificar los retos regulatorios en materia de hidrocarburos y de electricidad que permitan medir la participación y predominancia de todos los participantes en el mercado, la integración de cadenas de valor y costos asociados, los márgenes de utilidad y precios al consumidor, el grado de cumplimiento de la política energética emitida por la CENER. Lo anterior permitiría establecer nuevas medidas regulatorias que lleven a un mercado más equilibrado y eficiente. 3, revisar y regular tarifas máximas de importación de petrolíferos para que éstas no eleven los costos de suministro y los precios de combustible al consumidor. 4, establecer una metodología para el otorgamiento de permisos de importación, almacenamiento, transporte de combustibles y estaciones de servicio que aseguren el desarrollo de infraestructura propia de los nuevos competidores en sus respectivas cadenas de valor, garantizando el abasto de la demanda de los combustibles a los consumidores. 5, revisión de las metodologías y asimetrías regulatorias en el cálculo de tarifas logísticas de transporte y de hidrocarburos y almacenamiento a fin de que éstas sean justas conforme a los estándares internacionales y que permitan ser eficientes a todos los participantes del mercado. 6, coadyuvar con la política del gobierno federal a través de la CENER para incrementar la producción de hidrocarburos a fin de satisfacer la demanda creciente de energía que requieren todos los sectores de la economía y promover el crecimiento económico para alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto en el 2024. En temas de electricidad, acciones inmediatas. Sería punto número 8, revisión de tarifas máximas de transporte para nuevos proyectos de infraestructura de suministro de gas natural para la generación eléctrica, para que éstas sean justas y competitivas en la industria y no impacten los precios al consumidor. Sería el punto 9, revisión de los lineamientos y regulación de emisión de CELS y términos técnico-económicos de las subastas eléctricas para que la generación de energías limpias beneficien tanto al sector público como privado y sean compatibles con la planeación de mediano y largo plazo de la capacidad de CFE en los sistemas de transmisión y distribución de electricidad y que no se generen cuellos de botella. Esto quiere decir que habría que ir en un mismo sentido tanto el crecimiento de las energías limpias con la infraestructura proyectada en el mediano y largo plazo con la Comisión Federal de Electricidad. 10. Reconocimiento de los costos de producción en el cálculo de tarifas eléctricas en todos los participantes a fin de que las empresas mejoren su infraestructura y eficiencia. Esta medida incentivaría la inversión. También promover las energías limpias de manera ordenada, progresiva, para alcanzar las metas establecidas en la normatividad, es decir, las metas de producción de energías limpias conforme a la Ley de Transición Energética. Es decir, la producción de energía debe ser tanto de hidrocarburos como de electricidad de una manera ordenada, planeada, económica, eficiente, que beneficie a todos los participantes del mercado y en particular, principalmente a los consumidores para que los precios de la energía vayan disminuyendo progresivamente. Muchas gracias, sí, ingeniero. Bueno, antes de seguir adelante vamos a darle la bienvenida a la senadora Cecilia Sánchez del Estado de Campeche, a la senadora Rocío Abreu también de Campeche, la senadora Gloria Sánchez del Estado de Veracruz, senador Cruz Pérez Cuellar de Chihuahua, el senador Américo Villarreal del Estado de Tamaulipas y el senador Raúl Paz Alonso del Estado de Yucatán. Bueno, entonces, ya tenemos quórum suficiente. Miren, vamos a hacer para llevarnos la sesión un poquito más expedita, vamos a meter por grupo parlamentario que vayan haciendo preguntas y luego ya le seguimos como quieran. Pero vamos a ir de los de menos representatividad. El Partido del Trabajo no hay gente aquí ahorita, ¿verdad? No está Cora Cecilia. Del Partido Verde Ecologista está aquí el senador Raúl Bolaños Cachos, senador secretario de la comisión.
si quiere hacer alguna pregunta al participante. Con gusto, senador presidente. Primero, volverle a dar la bienvenida al ingeniero Alfonso López y vamos a comenzar, yo creo que por lo más sencillo. Es muy importante. ¿Se escucha ahí? No, pero está apagado. No lo apagué, pero ¿ahí se escucha? La repito la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales facultades del comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía? Y es importante también, si aspira al cargo de comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, si nos pudiera decir cuántos permisos ha otorgado la CRE durante el último año y en qué rubros. Primero, senadoras y senadores, ¿están de acuerdo en que hagamos las preguntas y luego conteste de una por una el...? Va a ser muy complicado. Va a ser más complicado para él. Bueno, entonces, bueno, vamos, como ustedes quieran. Vamos, adelante, ingeniero López Alvarado, lo más breve posible en sus contestaciones. En el tema de permisos ha sido muy explosivo y sí rebasa ya más de 20,000 permisos. Por aquí teníamos anotado. Bueno, si quieren detalle, pues creo que se vale, o si no, pues... No, claro, se puede. ¿Sí se puede? Claro. Bueno. Digo, es que sí es difícil, digo, aprenderse todo de memoria. El tiempo, ¿no? El tiempo. Sí, pero sí rebasa los 20,000. Bueno, vamos a escuchar aquí al ingeniero, por favor. Sí, rebasa los más de 20,000, digo, también de la parte de las facultades del presidente de la Comisión Reguladora. Ahorita, si quiere, le doy más detalle, mientras voy avanzando en la otra pregunta que me hizo. Coordinar los trabajos de la comisión, instrumentar y ejecutar, vigilar y aplicación de las políticas internas, actuar como apoderado legal de la comisión en términos del artículo 2554 del Código Civil, presentar a la consideración y, en su caso, aprobación de la comisión el reglamento interior de la CRE, proponer a la comisión el nombramiento del secretario ejecutivo, nombrar y renombrar el resto del personal de la comisión, salvo el personal de apoyo directo de otros comisionados, formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de la comisión, publicar un informe anual que deberá, etcétera, son las principales. Ajá. Básicamente. Y de los más de 20,000, aquí tenemos el que le sigue, digamos, en composición de los permisos, es expendio de estaciones de servicio que andan en el orden de 12,000, y otros más que los últimos, lo que yo sé, anda arriba ya más de 20,000 permisos, ¿no? Ok. Bueno, adelante. De Movimiento Ciudadano no hay ningún miembro ahorita, ¿verdad? Del PRI no hay ninguno. Bueno, del PAN está la senadora Xochitl Gálvez, el senador Julen Rementería y Raúl Paz. Entonces, por ser dama, le damos la palabra a la senadora Xochitl Gálvez. Bueno, yo, la verdad, presidente, muchas gracias. Lamento tenerme que ir a las 12 del día, porque tengo que dar una conferencia prevista hace más de un año. Entonces, voy a tratar de ser breve, porque pues esto lo íbamos a ver con más calma. Bienvenido, Alfonso. Me interesa evaluar su conocimiento acerca de cómo funciona la CRE y sobre las reglas que la rigen del órgano de gobierno de la comisión, sobre todo que usted es candidato a ser presidente. Como candidato a presidente de la CRE, le pido que me explique de qué manera delibera el órgano de gobierno. ¿Es posible abstenerse de votar? En caso de votar en contra, ¿qué debe de hacer un comisionado? Esa es la primera pregunta. Sí, la segunda, el órgano de gobierno de la CRE delibera en forma colegiada y decide los asuntos por mayoría de votos.
Así, muchas gracias. En caso de no haber un acuerdo, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? ¿Me podría mencionar todos y cada uno de los componentes de la tarifa final del suministro básico que determina la CRE y me podría compartir sus ideas concretas cómo va a reducir esa tarifa? Escuché que una de sus propuestas es incrementar la producción de hidrocarburos en el país, pero bueno, ¿sí sabe que esa facultad no es de la CRE? Sería la pregunta. Desea contribuir con la política del CENER, perdón. Bueno, Adelante. ¿qué objetivos cumplen los certificados de energía limpia en la conducción de la política de transición energética? ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía reconozca el derecho a recibir certificados de energía limpia hasta por 20 años de centrales eléctricas? Esas serían las preguntas. Bueno. Tiene la palabra el ingeniero López Alvarado. Sí, en las sesiones de la CRE, pues el comisionado presidente convoca a reunión al Consejo a través de la Secretaria Ejecutiva. A partir de ahí es donde se hace la convocatoria. Decía que si se pueden abstener, que si pueden abstenerse de votar, pues sí, cuando detectan algún conflicto de interés, lo manifiestan y dicen yo no participo, y lo deja explícito y no participa en esa votación. Cuando no hay conflicto de interés. ¿Perdón? ¿Y cuando no hay conflicto de interés, se puede abstener? Pues sí, puede abstenerse, pero también debe argumentar por qué, ¿no? No es nada más decir yo no, y tiene que decir por qué, ¿no? Está obligado. No puede abstenerse, pero bueno. Bueno, ok. No puede. Por ley, ¿Otra? no. ¿Se las leo otra vez? Bueno, ya quedaría resuelta esa. Bueno, vamos por la otra, componentes de la tarifa de suministro básico. Pues básicamente las tarifas, las componentes que incluyen las tarifas es recuperar los costos asociados en la producción, el transporte, de toda la cadena, la interconexión, distribución y obviamente la rentabilidad de las empresas. Ahí está incluida la tarifa de tal manera que los proyectos recuperen sus costos y también sean rentables, ¿no? Como objetivos de los certificados de energía limpias es promover la producción de energías limpias, es aquellas que usan fuentes de energía alternativas al consumo de combustibles fósiles, como la eólica, la solar, la maremotriz, etcétera. Ese es el objetivo. La forma de cómo implementarlo es, digamos, generar estos instrumentos certificados, asignando un cierto compromiso a todas las empresas que tienen que proveerlo, como que lo fija, digamos, la Secretaría de Energía fija las metas, en la Ley de Transición Energética se lo establece, y en ese sentido, a nivel global, se tienen que cumplir ciertas metas de producción que se aterriza a cada uno de los participantes en un porcentaje de la demanda que van a entregar. Es decir, si producen, si hay un compromiso de producción de energías limpias para un participante, tiene una demanda que cubrir en ese mercado, entonces una fracción de esa demanda es la que le toca a él cumplir. Eso es lo que, digamos, se persigue con eso. Hasta ahí vamos. ¿Qué otras? La última pregunta que sí es muy importante. ¿Qué opinión le merece que la CRE reconozca el derecho a recibir certificados de energía limpia por parte de las centrales eléctricas? Esa sí es muy importante. Sí sabe del acuerdo que acaba de… A ver, me la repito otra vez. No. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad que la Comisión Reguladora de Energía reconozca el derecho a recibir certificados de energía limpia hasta por 20 años a las centrales eléctricas legadas que generaron energía hidráulica, nuclear, geotérmica o eólica hace varias décadas y son propiedad de la CFE? O sea, lo que acaba de publicar la CENER. Sí, es un tema nuevo, es decir, en temas regulatorios, sí, digamos, la razón de ser de la CRE es
contribuir a que el desarrollo y el abasto de energías en el país sea de manera ordenada, eficiente, económica, justa para todos los participantes. Entonces, participan como un proyecto de nación, el cual a través de la Secretaría de Energía se dictan las políticas energéticas que se va a llevar el país, pero en ese sentido, ya cuando digamos recurrimos a un término específico de que si entran o no las hidroeléctricas, pues digamos es dotar al Estado mismo como un participante más al mercado eléctrico y darle la oportunidad de que también sea eficiente y que también al consumidor le cueste más barato producir la energía. Por decir algo, un proveedor que produce energía limpia y que a través de los CELS con buena tecnología en el mediano plazo o en un tiempo corto, los costos se van reduciendo mucho. Entonces significa que mientras sus costos tienden a ser mínimos en la producción de energías limpias a través de un CEL con nuevas tecnologías, compite con una tecnología que es del Estado, que es más costosa, entonces tiene ventajas competitivas y entonces su proyecto se vuelve muy rentable. Entonces, en ese sentido, si vemos condiciones equitativas tanto a todos los participantes como también a las propias empresas del Estado, para efectos de un objetivo común de tener precios más bajos, yo creo que sí se le debe dar esa oportunidad a la infraestructura que hoy existe, donde haya una oportunidad para producir esas energías, que es el objetivo principal, y que además sea de costos más bajos y que el consumidor se vea beneficiado. Esa es mi respuesta. Bueno, sí, gracias, ingeniero. Bueno, voy a aprovechar para darle la bienvenida al senador Mario Zamora del Estado de Sinaloa. Bienvenido, senador. La senadora Xochitl Gálvez, fundamentalmente en ese tema, es un tema importantísimo que está ahorita en polémica y que se refiere, los CELS, recuerden que los CELS se generaron para fomentar la inversión en las energías limpias, ¿verdad? Pero entonces al generar CELS para donde tomen estas hidroeléctricas o las plantas que ya están, entonces afecta el mercado financiero. Esa es la problemática que está en el aire. Si conviene, en vez de crecer, no va a fomentar la inversión de nuevas. Pero bueno, entonces vamos a seguir adelante. Entonces, sí. No, mejor me voy a España. Entonces, bueno, entonces vamos a seguir adelante. Bueno, miren, de alguna pregunta que de la gente de Morena, que son bastantes senadores, si alguien quiere hacer una pregunta del grupo de Morena, a sus órdenes. Bueno, ya la senadora Gloria Sánchez de Veracruz quiere hacer una pregunta. Buenos días, ingeniero. Yo nada más le quisiera preguntar, ¿qué es el mercado eléctrico mayorista? El mercado eléctrico mayorista es, digamos, el que es un mercado que opera el SENACE, que considera, digamos, la parte de la cadena de generación, lo que es distribución, transmisión, en el que puede vender, comprar energía eléctrica, potencia, certificados de energía limpias, servicios conexos, cualquier otro producto asociado que requiera un funcionamiento, que permita el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Cuando hacen estos contratos, normalmente hacen subastas que pueden ser en potencia, en CELS, o algún otro instrumento que puede ser bueno, hay tres, que es lo que es CELS, potencia y hay otro más por ahí. Bueno, bueno, entonces,
Si alguien, alguna otra senadora o senador quiere hacer alguna otra pregunta al señor López Alvarado. Solamente, presidente, en la respuesta que nos dio el ingeniero hace unos momentos, me contestó el total de permisos otorgados por la CRE, que son 25.550, y la pregunta que yo había realizado es en el último año, si usted tiene conocimiento de cuántos se otorgaron en el último año. En el último año, 2018-2019. crecieron de manera explosiva, pero más o menos en el orden de 12,000, creo. ¿Cuánto? Alrededor de 12,000, pero no tengo el dato exacto. Fueron 606 permisos. Ah, bueno. Sí, en el último, bueno, sí, porque hubo hubo presidencia, no hubo Sí, se otorgaron alrededor de 600 en el último año. Bueno, ¿alguna otra pregunta quiere hacer algún senador o senadora? ¿La segunda ronda va a ir o ya, o esta es la segunda ronda? Esta es la segunda ronda. Yo era la segunda, estamos hablando sí de la segunda ronda, pero si quieren, sí, la segunda ronda. Yo creo que en una sola ronda ahorita para pues avanzar, sobre todo el ingeniero López Alvarado, ya tenemos conocimiento de él, ¿verdad? Por eso yo les pregunto mejor, si alguien quiere hacer una pregunta más, y de eso. Bueno, a ver, senador Ovidio Peralta quiere hacer una pregunta. Bueno, pues buenos días. Ciudadano Alfonso López, bienvenido. Y yo quisiera que me diera su opinión respecto hacia cuáles son los estados de operación del sistema eléctrico nacional. ¿De qué forma considera que la CRE puede coadyuvar al fortalecimiento de la industria eléctrica? Y ante los retos que presenta el sector eléctrico de nuestro país, ¿cómo la CRE puede ayudar a dar atención inmediata a los requerimientos de la industria? Serían esas tres preguntas. Muy bien. Entonces, en la primera pregunta, el sistema eléctrico nacional opera en varios estados, en un estado estable, estado normal. Sí, claro, perdón. Sí, muchas gracias. Es que esto estorba. Nomás un poquito, sí, gracias. Gracias, muy amable. Sí, operan en digamos, en varios estados. Hay lineamientos como para establecer, digamos, las condiciones en qué consiste en una operación normal. Cuando se opera es cuando los límites operativos son suficientes y se tienen soportar las contingencias de manera sencilla, que son las más severas sin violar los límites operativos de seguridad, la normal. Hay otros más que hay alertas, emergencias y emergencias extremas, restaurativos. En cada uno de ellos hay varias condiciones en las que se deben de cumplir. Cuando es una alerta, no se violan los límites operativos con margen de reserva, pero hay una contingencia sencilla la cual puede provocar una violación sin límites operativos, sin una segregación de carga en el sistema integrado. Y hay otras dos más, que es emergencia extrema y restaurativo. Esa es la primera pregunta. La otra me decía, perdón, de favor. ¿De qué forma considera que la CRE puede coadyuvar en el fortalecimiento de la industria eléctrica? Pues de muchas formas, es decir, lo que decíamos en la parte regulatoria, establecer condiciones equitativas para todos los participantes, sobre todo balancear, equilibrar lo que hoy por hoy es un reto importante, el desarrollo de las energías limpias, que sea de manera ordenada, para que no se generen cuellos de botella en los sistemas de transporte y distribución. Es decir, que los planes que se apruebe la CRE en una nueva emisión de
proyectos o en una subasta de energías limpias vaya acorde con los planes de crecimiento de la cadena productiva, porque si no se generan cuellos de botellas y entonces hay compromisos de que tener que liquidar o tomar la energía que después no hay cómo transportarla, ¿no? Y entonces sí le genera al Estado o a la CFE un cargo y afecta a sus finanzas. Entonces debe ser un plan integral bien pensado, una planeación de mediano y largo plazo que asegure un equilibrio, ¿no? Ajá. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a darle la oportunidad al senador Mario Zamora, que quiere hacer una pregunta, y yo creo que de esa manera cerramos ya la entrevista con el primer candidato para pasar al segundo candidato. A mí me gustaría preguntarle, buenos días y bienvenido, como un estudio de caso, algo muy práctico y basado en resoluciones que la propia CRE ha dado con anterioridad. El caso sería si una estación de gasolinera pide un permiso para incrementar la capacidad de almacenamiento en su instalación de gasolinera. La primera pregunta sería, ¿dispone la Comisión de Atribuciones para regular, supervisar o promover el desarrollo eficiente del expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio? Pues las políticas regulatorias pues sí implican en lo general, digo, habría que revisar todo el alcance de la regulación. Es que la pregunta es, ¿dispone la Comisión de Atribuciones, sí o no? ¿La CRE? Pues sí. Pues sí tiene la atribución de otorgar o no un permiso, y para lo cual tiene que… Esa es la respuesta correcta, sí, claro, sí la tiene. Claro que sí la tiene. Si yo le pregunto, ¿en qué fundamentos legales se basa para tenerla? No lo sabe. Pues bueno, siguiente pregunta. ¿Se pueden modificar los permisos otorgados previamente por la comisión? Sí, claro, o sea, es decir, cuando un permisionario no cumple, pues se le puede suspender el ¿Con qué mecanismo se pueden modificar los permisos otorgados previamente por la comisión? ¿Cuál es el mecanismo? Si quiere modificar su permiso, ¿qué mecanismo se utiliza para modificarlo? Pues tiene que explicar un proyecto en el cual reflejen los motivos y que lo justifique, y sí, por supuesto que se debe de atender y a solicitud de parte, previo pago de derechos y con el procedimiento establecido en los artículos 44 y 45. Última pregunta. Sí. ¿A qué instancia se hace el pago de derechos? Pues debe ser a la misma CRE, ¿no? A la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la Federación. De acuerdo. Sí, gracias. Bueno, senadoras y senadores, muchas gracias. Vamos a darle las gracias al ingeniero Alfonso López Alvarado de estar aquí con nosotros, y esperemos, recuerden que la comisión solo determina si es idónea la persona para pasarlo a mesa directiva, y mesa directiva pasará al pleno. Y recuerden que el presidente que se vaya a elegir para la CRE de los 3 candidatos tiene que tener más de 2/3 de la votación en el pleno del Senado. Al final, quiero decirles con ello que la decisión es individual de cada uno de los senadores que integran este Senado de la República. Bueno, muchas gracias, ingeniero, y muy amable. Vamos a pasar a pedirle a la segunda candidata, creo que es la doctora, ¿cómo se llama esta doctora? Rocío Vargas. A la doctora Rocío Vargas, María del Rocío Vargas Suárez, para que tenga la bondad de pasar ante esta Comisión de Energía a fin de que exponga su plan de trabajo en caso de ser electa la presidenta de la CRE,
y además para que las senadoras y senadores puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. ¿Sobre el tema? No, nada más comentar que nos llegó un complemento de parte de la Consejería Jurídica, aclarando que la doctora Rocío no trabaja en Pemex. Me parece correcto, pero sí me parece injusto que la Consejería Jurídica no nos haya hecho la misma respuesta de Ángel Carrizales López. Teniendo el conocimiento de que Ángel Carrizales López trabajaba en Presidencia de la República, pues hubiéramos esperado un oficio similar al que acabamos de recibir. Simplemente lo quiero dejar claro, porque ante el documento original con el que nos basamos para no poder saber si Ángel Carrizales López era idóneo o no, pues era el documento oficial. En el caso de Rocío, pues el documento oficial decía que trabajaba en Pemex, se clarifica, pero sí quiero dejar aquí evidencia de que se mide con doble vara las preguntas que hacemos a Consejería Jurídica. Bien, aclarando lo anterior, la senadora Xochitl Gálvez, le damos la bienvenida a la doctora María del Rosario Vargas Suárez, candidata también a la presidencia de la CRE. Doctora, bienvenida. Usted tiene 10 minutos para exponer pues el plan de trabajo o lo que quiera usted también externar ante esta Comisión de Energía, y después algunas de las senadoras y senadores harán preguntas referentes a lo mismo y de esa manera se va a conducir el tema. Buenos días. Ahora, antes de, perdón, sí tiene razón, antes de darle la palabra a usted, doctora, le voy a pedir al senador Yulen Rementería del Puerto, senador secretario de esta comisión, para que, pues usted mandó una currícula pues muy extensa, pero hicimos un resumen, dado que pues tenía usted, aparte de la preparación académica, pues una experiencia vasta en diferentes actividades, tanto académicas como en el sector de electricidad. Le pediría al senador Yulen Rementería del Puerto. Con gusto, presidente. Buenos días, licenciada. La ciudadana María del Rosario Vargas Suárez nació en Tlalmanalco, Estado de México, es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1976-1980, tiene maestría en Economía y Política Internacional por el CIDE de 1981 a 1983, tiene doctorado en Ingeniería Energética en el posgrado de Ingeniería en la UNAM 2003, realizó postdoctorado con el tema de Seguridad Energética para México en el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM de 2018 al 2019. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM desde 1989 a la fecha. Asesora en el Senado de la República 2012 a 2018. En el CISAN fue coordinadora del área de México-Estados Unidos de 1997 a 2000, coordinadora del área de estudios de la globalidad 2001 a 2009, coordinadora especialista a nivel 39 en la gerencia de planeación de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex del 22 de enero a junio de 1996, fue investigadora de tiempo completo del Programa Energético del Colegio de México de 1984 a 1988. Asimismo, fue analista especializado en la Dirección de Comercio Exterior y Asuntos Fronterizos de la Dirección General de Promoción Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1983. Es profesora de posgrado de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde imparte la materia geopolítica de las energías, entre otras actividades docentes. Participa en el Diplomado de Energía del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue invitada en el 2012 a dar un curso en el programa de Doctorado en Energía y Desarrollo de la Universidad Superior de San Simón en Cochabamba, Bolivia.
Cuenta con más de 100 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos de diversa índole relacionados con el tema energía. Entre los libros de su autoría destaca El papel de México en la integración y la seguridad energética de Norteamérica, México CISAN, diagonal UNAM 2014. Entre los artículos de reciente publicación destacan El sector energético de México en el Telecán. En el libro La economía de México en el Telecán, balance y perspectivas frente al TEMEC, Geopolítica del Shale Gas y Tile Oil en Norteamérica, El precio del petróleo y las consecuencias para México, producción y suministro de gas natural en México en el libro Futuro de la Energía en México 2019. Cuenta con más de 20 conferencias internacionales llevadas a cabo en Estados Unidos, Alemania, Santiago de Chile, Brasil, Vietnam y México, entre las más importantes. Ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad Estatal de California, la Universidad de Harvard en 92 y en el Centro de Energía y Electrotecnia de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en 2011. Es todo. Muchas gracias, senador Julen Rementería del Puerto del Estado de Veracruz. Pues bueno, como ya ustedes se dieron cuenta, senadores, pues es realmente un currículum pues, muy vasto y de gran experiencia, tanto en investigación, empezando por el doctorado en Ingeniería Eléctrica y pues realmente yo creo que es mis respetos y bienvenida, doctora, con esa vasta experiencia, pues esperemos que le ayude mucho en el pleno del Senado de la República para la elección de presidente. Bienvenida y tiene la palabra la doctora. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, distinguidas senadoras y senadores y asistentes a esta reunión. Es un privilegio estar en este recinto, por lo que agradezco mucho la oportunidad que se me ofrece. Debo decir que mi nombre a veces también hace cometer algunos errores. Soy Rocío, no Rosario, y eso es por lo que voy a iniciar un poquito, a lo mejor aclarando esta duda que surgió con mi supuesta participación como gerente en Pemex. En realidad yo trabajo desde 1989 como investigadora, soy académica, mi línea es académica fundamentalmente, aunque desde el principio yo he estudiado la cuestión energética desde diferentes aristas. Esto ya realmente creo que se subsanó con el jurídico de presidencia al presentar la información oficial correspondiente de mi retorno al CISAN después de una breve estancia en Pemex. Yo traigo aquí una copia por si alguien se interesara en esta alta que me dio mi propio centro de investigaciones, ¿verdad?, cuando yo retorné a la UNAM. Y también, digo, en una lógica básica, pues realmente creo que nadie en este país puede tener dos actividades de tiempo completo, ¿verdad?, y con un sueldo y con un currículum que simplemente refleja el tiempo para hacer investigación que difícilmente puede tener un director de Pemex. Entonces, en ese sentido, quisiera yo iniciar un poco hablando de lo que yo vengo a ofrecer aquí, que son mis capacidades académicas y mi trayectoria en esta cuestión de la energía. Como ustedes oyeron, yo tengo un doctorado en Ingeniería Energética, un postdoctorado en donde trabajé el tema de la seguridad energética de México. Esto fue en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, con una validación académica, es decir, no fue una simple estancia de investigación. Quiero decir que en mis trabajos generalmente yo utilizo del herramental, digamos, de las teorías económicas, sociales y de la ingeniería, y últimamente he estado incorporando los enfoques de tipo estratégico que son tan necesarios al analizar un tema tan importante como la energía, sobre todo para la cuestión de la planeación estratégica. También he estado incorporando, digamos, como una perspectiva que viene inclusive de los Estados Unidos, a quienes yo estudio desde que yo entré al CISAN, que es la cuestión de la geopolítica. Y la geopolítica hoy no tiene que ver simplemente con, digamos, un uso como le dieron los nazis. Realmente la geopolítica es algo muy actual
que los principales actores, por ejemplo, de la escena internacional, como son las mismas corporaciones petroleras, las entidades financieras, los países desarrollados, emplean este tipo de herramienta que permite ir más allá de enfoques de derecha o de izquierda. Simplemente son datos duros, son hechos, son evidencias, es usar la historia como una herramienta para aproximarse de una mejor manera a la realidad. También, como ustedes escucharon, yo he estado desarrollando la cuestión de la seguridad energética, partí de un ámbito internacional para ver cómo lo estaban haciendo países que tienen problemas muy serios de abastecimiento, de escasez de recursos, de dependencia, para tratar de aplicarlo a México. Y hoy, en una perspectiva, digamos, de largo plazo, en realidad es un tema que todos deberíamos saber e implementar, porque las visiones de largo plazo de seguridad energética en realidad constituyen las políticas de transición energética de los países. Entonces, a mí se me hace que realmente es un tema que a veces se sabe conceptualmente, pero que también hay que saber cómo aplicar a un nivel micro. Evidentemente, esto no es regulación, sin embargo, es un bagaje que resulta enormemente útil para una política regulatoria. A fin de cumplir mis 10 minutos, voy a permitirme leer lo que yo considero las principales líneas de lo que puede ser una propuesta. Aún reconociendo los logros de la Comisión Reguladora de Energía, como es la administración y el otorgamiento que en estos momentos tiene de más de 23,000 permisos de diversa índole, considero que su desempeño regulatorio puede transitar a enfoques que culminen en beneficio de los usuarios finales, no solo de quien desarrolla la actividad. La regulación debe avanzar en consonancia con los hallazgos tecnológicos, las necesidades de nueva infraestructura y una política energética que se acompañe de criterios de eficiencia económica, operativa y enaltezca el cuidado del medio ambiente. Su actualización permanente puede evitar problemas, riesgos y mayores costos. Una correcta regulación en términos de normatividad, directivas, disposiciones administrativas, permisos y tarifas garantiza no solo la disponibilidad de combustibles y electricidad, es capaz de impactar positivamente el crecimiento de la infraestructura, apalancar el correcto desarrollo y determinar el éxito de los negocios. Un buen diseño regulatorio debe también considerar a los recursos humanos, las ubicaciones geográficas y las tecnologías energéticas en un permanente proceso de actualización y con una visión de largo plazo que garantice la seguridad energética futura desde el papel del regulador. Atendiendo al carácter jurídico de la CRE de ser un órgano regulador coordinado en materia energética, respetando, de acuerdo a la ley, su autonomía técnica, operativa y de gestión, se buscará armonizar su trabajo con el resto de las instancias del sector energético nacional, con el fin de apoyar el alcance de las metas nacionales en materia de energía. De igual forma, se respetará la regulación de otras entidades y regulaciones vigentes. Lo importante es que la Comisión Reguladora de Energía no quede al margen de las transformaciones nacionales. Debe asumir el rol de participación continua que le corresponde. Uno de los ejes rectores de mi propuesta de trabajo parte de las siguientes acciones que considero urgentes. Se requiere ampliar la infraestructura de largo plazo, particularmente de almacenamiento, así como la necesaria para todos los usuarios. Las limitaciones del presupuesto federal para cubrir todos los requerimientos de infraestructura hacen menester incorporar una mayor participación privada. Se impulsarán los inventarios mínimos en terminales de hidrocarburos en concordancia con la política de inventarios de la CNER. En general, se analizará con detalle y en su caso se modificarán las normas a cargo de la CRE para un desarrollo más eficiente de los mercados en las actividades que le competen, tanto en la industria de los hidrocarburos como en la eléctrica. La regulación energética estará encaminada a la inclusión,
al justo equilibrio en la participación de los sectores que apuntalan nuestra economía. No podemos concebir y mucho menos permitir que la participación de unos vaya en detrimento de los otros. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío Vargas. Bueno, aprovecho también para la ocasión para darle la bienvenida, que estaba en otra reunión de otra comisión, al senador, el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, aparte de senador, presidente de la Comisión del Trabajo y líder de los trabajadores mineros en México. Bienvenido, mi senador. Gracias, senador. Bueno, seguir con el, más o menos de la misma manera como el candidato anterior, en base de los grupos parlamentarios de menor representación a mayor. En el PT no vino Cora Cecilia, no ha llegado. Si el grupo parlamentario del Partido Verde, aquí representado por el senador secretario Raúl Bolaños Casio, quiere hacer una pregunta, pues con todo gusto. Con gusto, senador presidente. Doña María del Rocío, hablábamos hace unos momentos con el anterior compareciente de la cantidad de permisos que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía. Han sido más de 25,000 y solamente el año pasado fueron alrededor de 606 permisos. Yo le haría dos preguntas puntuales. ¿Qué propuestas tiene para mejorar los procesos de otorgamientos de permisos que expide la Comisión Reguladora de Energía? ¿Y cómo impulsaría el contenido nacional en los permisos para estas actividades? Bueno, yo creo que los permisos tendrían que partir de un diagnóstico, una evaluación realmente de su desempeño, ¿no? No se puede otorgar, prolongar, sin justamente ver si han sido funcionales o no. O sea, yo creo que tendría que ser un punto de partida y tendrían que cubrir, por ejemplo, los criterios de eficiencia operativa y eficiencia económica, es decir, si no resultan demasiado costosos, si son, digamos, funcionales, ¿no?, operativamente. En segundo lugar, la cuestión de la posibilidad de incorporar contenido nacional. Yo creo que esto tampoco se puede hacer simplemente desde la entidad de la CRE, sin hacer un análisis de las capacidades nacionales, ¿no? En realidad ha sido un objetivo nacional. En la cuestión de los hidrocarburos se hizo a través de contratos, pero yo creo que faltaría analizar la contraparte, que es realmente si nacionalmente tenemos las capacidades, las industrias, las herramientas realmente para fijar contenidos nacionales, es decir, habría que cotejar la realidad nacional y en todo caso impulsar esas industrias. Es decir, yo creo que, por ejemplo, desde la misma comisión reguladora se podrían haber nichos, áreas, digamos, para los inversionistas de cualquier tipo, un poco a lo mejor hasta permitiéndoles saber dónde hay requerimientos, ¿no? Es decir, nacionalmente tenemos una cantidad de requerimientos enormes. Yo aquí me atrevía a mencionar los de infraestructura, pero ciertamente los requerimientos son en muchas áreas, ¿no? En muchas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, doctora. Bueno, aprovechamos también para darle la bienvenida a esta comisión a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del estado de Nayarit. Bienvenida, senadora. Y darle la palabra, en caso de que quiera preguntar, el senador Mario Zamora del estado de Sinaloa, si tiene alguna pregunta. Doctora, primero que nada, bienvenida, y la verdad que su currículum es impresionante. Y quiero aprovechar esta ocasión platicando yo con el presidente de la comisión sobre el tema del fracking, que es curioso que en estados donde no tienen gas es donde lo han prohibido y se ha demostrado que es un energético más limpio, muy barato y que sin duda ha generado desarrollo en muchísimos lados. Y lo mencionaba usted muy bien, las necesidades que un país como México tiene de tener más energías más limpias, más baratas. ¿Cuál es su postura con respecto al fracking? Muchas gracias por la pregunta. Sí, realmente es todo un reto. Yo diría, desde el punto de vista del regulador, realmente ahí no habría una injerencia en el fracking, ¿no? Porque la exploración y la explotación
realmente corresponden a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, ese no es un ámbito. El ámbito de la Comisión Reguladora son las actividades corriente abajo. Midstream en la legislación, en la práctica realmente son las corriente abajo, ¿no? Entonces, a lo mejor, digamos, podríamos analizar sus bondades simplemente viendo las posibilidades de regular las emisiones de metano, que son la controversia, ¿verdad? Porque en la ley del aire limpio aparece como una de las energías limpias, inclusive el metano, ¿no? Pero bajo ciertos umbrales. Entonces, bueno, pues a lo mejor por ahí podríamos verlo, ¿no? Pero lo que es controversial con el fracking, pues sí son el resto de impactos ambientales. Ahí dejaría. Muy bien, doctora, pues sí es cierto, es CNH. Bien. Sí. Y por su experiencia y preparación. Me parece bien. Yo tengo otra pregunta, pero no. Quiero darle, aprovechar, ¿saben? La senadora, les voy a pedir, a la senadora Xóchitl Gálvez tiene que retirarse porque va a dar una conferencia en unos minutos más. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra para que pregunte y pueda retirarse. Pero ya dejé mis preguntas para el tercer, aquí el senador Paz me va a su favor. Doctora, la verdad la felicito, me llama la atención, leí con mucho detalle su currículum, me leí 2 de sus artículos, debo de confesarle que me llamó la atención, su libro ya no, lo empecé pero ya no lo pude terminar, y le voy a hacer unas preguntas relacionadas justamente a los artículos que escribió. Me da gusto que una mujer venga en la terna, debíamos de haber obligado a que las 3 fueran mujeres para equilibrar la CRE, pero bueno, eso todavía no entra la paridad total. No, pero la CRE, porque ahorita hay pocas mujeres. Bueno, luego peleamos. En su artículo Seguridad Energética, Sector Eléctrico y Energías Renovables, en la revista Petroquimex, usted mencionó ejemplos de regulación para incrementar la participación de renovables en el sector. El primero era aumento de cuotas e incentivos para energías limpias. La Comisión Reguladora de Energía trabajó en varias publicaciones donde se plasman los lineamientos que para 2018 y 2024 deben de cumplir los certificados de energía limpia, los CELS. Dichos objetivos implican un requerimiento de generación de 25 teravatios hora, empleando energías limpias equivalente a 25 millones de CELS, estimándose una entrada de 15 gigavatios de capacidad de energías renovables en el 2021. Sin embargo, hace unos días la Secretaría envió un proyecto a la CONAMER, mediante el cual busca reconocer energías generadas por generadores viejos, como si fueran nuevos. Yo le llamo CELS patito, y no son de renovables. ¿Le parece correcta esta propuesta de la Secretaría de Energía y la simulación de cumplimientos de compromiso en materia de energías limpias que deriva de esto? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, en su artículo, repensar el modelo para la Comisión Federal de Electricidad, dice que con el MEM también vienen una amplia gama, bueno, para los demás senadores, mercado eléctrico mayorista, ¿no? Es un término muy técnico. También vienen una amplia gama de consumidores, comercializador, distribuidor y suministrador de servicios básicos, calificados y de último recurso. Comercializador, no suministrador, usuario calificado y suministro tanto básico como calificado. Esta complejidad del mercado significaría para el consumidor de electricidad, paradójicamente, un futuro de sometimiento y no de libertad de elección, en la medida en que tendrá que suscribirse en una de las categorías propuestas. Sin embargo, la inscripción en categorías de la libertad de mercado, me parece, que confunde la necesidad operativa y reguladora de ser usuario calificado o básico con la libertad de elegir entre suministradores, ya sean básicos o de servicios calificados. La pregunta es, ¿considera usted las definiciones operativas de ser usuario básico o calificado como una coacción innecesaria a la libertad cuando usted ha sostenido la necesidad de fortalecer un monopolio que sí elimina la libertad, de fortalecer un monopolio que sí elimina la libertad, que sería el caso de fortalecer a la CFE? Usted menciona en el mismo artículo asuntos como manipulación de tarifas y la tendencia del mercado a encarecer.
Sin embargo, las ofertas en las subastas de largo plazo han tenido dos efectos. Uno, separar al suministro básico del mercado y dos, lograr para el suministro básico los precios de energía eléctrica más bajos del mundo, hasta que fueron rebasadas con subastas dada la cancelación de las subastas mexicanas. La pregunta es, ¿recomendaría a SENACE el inicio de subastas? ¿Cuáles de ellas? ¿Con qué modificaciones? ¿Cómo invertiría más en infraestructura de transmisión si CFE ha propuesto una disminución del 40% de inversión en este rubro en el 2020 en el PEF? Muchas gracias. Sí, gracias, senadora. Doctora, bueno, pues la senadora estudió bastante sobre el tema y sobre su actividad profesional. Entonces, me parecen muy interesantes las preguntas, pero vamos a dejar a que la doctora Rocío Vargas pues desarrolle las respuestas. Muchas gracias, senadora. Para cualquier investigador es un privilegio que alguien lea sus artículos de uno, entonces le agradezco enormemente. En realidad, yo creo que habría que distinguir aquí el papel de un regulador que diseña los CELS y quien tendría que elaborar el impacto regulatorio, ¿no?, que es esta instancia que se llama CONAMER, ¿no? Yo creo que ahí quedaría la solución de esta controversia con la CENER, ¿no? Tendríamos que evaluar realmente en esta entidad, porque el impacto regulatorio es otra dimensión, otra actividad, es decir, es como analizar los impactos de un proyecto en un terreno, en un territorio que tiene toda una problemática social, ¿no? Y que en México ha derivado en verdaderos cuellos de botella y en un incremento impresionante de costos, porque las obras, la infraestructura queda bloqueada, no se puede concluir la obra y son verdaderos problemas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que esta CONAMER tendría que tener ahí un papel protagónico. En cuanto a repensar el modelo, yo creo que aquí las respuestas no son sí y no. Yo creo que aquí habría que analizar varias cosas. En realidad, pues aparentemente hay una libertad con el mercado para que los consumidores, ¿verdad?, elijan, pero en realidad, en la medida en que se les obliga a suscribirse a ciertas categorías, pues se van condicionando, ¿no?, a entrar en otros regímenes tarifarios, ¿no? Yo simplemente tengo 2 medidores y me obliga a entrar en otro régimen y automáticamente a pagar una tarifa mayor. Entonces, en ese sentido, un poco se habla de la libertad de elegir que queda restringida. La cuestión del monopolio es una cuestión realmente controversial, el monopolio, porque si uno analiza la teoría económica y sobre todo la línea liberal o neoliberal, en realidad hay una satanización de lo que constituye un monopolio. Y esta ascripción se adjudica generalmente a las empresas públicas, ¿no? Es decir, un monopolio no se ve en el caso de ExxonMobil, no se ve en el caso de Chevron, no se ve en el caso de BP, que son empresas vertical y horizontalmente integradas. Están desde el pozo, desde el yacimiento en perforación hasta la bomba de gasolina. Tienen un proceso de integración vertical en la medida en que cubren todas las actividades productivas y están integradas horizontalmente en la medida en que tienen otro tipo de desarrollos energéticos, como por ejemplo el fracking, que me preguntó el senador del PRI. Tienen, por ejemplo, están metidas en los renovables, en la geotermia y en algunos casos hasta en el sector eléctrico, como el caso de Petrobras. Entonces, realmente tienen una connotación negativa porque se asocia a la cuestión de las empresas del Estado. Aquí, yo a lo mejor, desde mi punto de vista de la geopolítica, me atrevería a hablar un poco del papel de las National Oil Corporations o de las empresas eléctricas como Electricité de France, que también son empresas verticalmente integradas, ¿verdad? Y que hoy día realmente en casos de países, por ejemplo, que no tienen recursos, como es el caso de Francia, el caso de Corea del Sur, el caso de muchos países que realmente tienen una problemática fenomenal en términos de recursos, que afortunadamente no es el caso de México,
Es un poco la manera en que alcanzan a cubrir estas deficiencias. Electricité de France, por ejemplo, inclusive exporta con la energía nuclear que produce a sus países vecinos. Entonces, en realidad, esto del monopolio, sí hay una cuestión, digamos, que no solamente tiene que ver con concentración del mercado, que en realidad podría tener cierta validez, pero más bien la connotación en términos, digamos, comunes, teóricos y los que hoy conocemos, es una connotación en contra de las empresas públicas del Estado. Yo diría que muchas veces en los procesos de apertura lo que sucede, y generalmente lo que hay a nivel mundial, son empresas oligopólicas en el plano internacional en diferentes industrias de la energía. Entonces, realmente ahí un poco se rompe la idea de esta idea de libertad, de que todos son tomadores de precios, ¿verdad? Esa construcción de un productor pequeño que toma precios y que realmente compite. Las estructuras internacionales son oligopólicas. En todo caso, me parece muy interesante realmente reevaluar, porque pues todo tiene que tener una evaluación, qué bondades o qué perversiones tendría fortalecer una empresa del Estado. Ahora, la cuestión de las subastas, cuáles y la transición, y cuáles en transmisión. Realmente yo creo que en esto a mí me parece que también no es de sí, no, serían a lo mejor los momentos, ¿no? Es decir, realmente la electricidad tiene la característica de que tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tendríamos que considerar este equilibrio en el corto y en el largo plazo, es decir, si la demanda crece, pues evidentemente las oportunidades, la necesidad de incorporar una mayor oferta, pues se hacen no solamente necesarias, sino obligatorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, una subasta tendría un sentido. La otra cuestión es cuando hay un excedente de energía, nosotros sabemos que la electricidad no se puede almacenar y en muchos casos hay países, por ejemplo, que tienen excedentes. Por ejemplo, me atrevo a citar el caso de Alemania, que es un caso que tiene renovables. Entonces, Alemania, por ejemplo, tiene algunos problemas de red, tiene algunos problemas de sincronía en sus redes por el problema de la intermitencia. California es un ejemplo que se puede dar muy ilustrativo porque California tiene una participación de energías renovables y en el 2045 California tiene el objetivo de llegar al 100% de renovables. Pero California tiene un excedente ahorita de electricidad que tiene que mandar su electricidad a Nevada y a Arizona y tiene que pagarles además para que reciban su electricidad. Entonces, ¿se imaginan qué sucede con estos excedentes que no se pueden absorber por parte de los países, ¿no? Entonces, esto es un problema de redes, es un problema que habría que analizar tecnológicamente y que darle salida. A mí me parece que una solución pues tendría que ver con todos estos problemas y con tiempos, es decir, no es una respuesta de sí y no, tendría que ver con los requerimientos. Hasta donde yo sé, en estos momentos el margen de reserva es bueno para México, 15-17% por arriba de la demanda, la generación. Es decir, estamos bien y en ese sentido pues habría que ver, contemplar las necesidades futuras, ¿no? También con la zona, por supuesto, realmente. La Baja California y Yucatán tendrían que tener un cuidado más especial, pero en todo caso queda claro que nacionalmente son las áreas problemáticas, tanto en infraestructura como en este problema de abasto eléctrico, ¿sí? Entonces, pues la cuestión de la transmisión, yo creo que sí, evidentemente, pues tendría que ir en consonancia con el aumento del mercado, con el aumento de la infraestructura y pues tendrían prioridades estos requerimientos geográficos específicos. Esa sería, sí, gracias. Sí. ¿Usted está de acuerdo que se le den estos CELS, Patito, a las hidroeléctricas, a las viejas? Yo estaría de acuerdo en una repotenciación de la hidroeléctrica, pero no porque eso ya se descontó en la reforma de 2014. Sí me gustaría saber su postura concreta respecto, ya sé que es la CONAMER y aquí estamos firmando un punto de acuerdo para que la CONAMER haga este debate, pero su postura de usted sería, ¿cree que es correcto entregarle
estos certificados de energía limpia a la infraestructura ya instalada que desde mi punto de vista se descontó en la reforma del 2014? Esa sería más bien mi pregunta concreta. Sí, me parece muy buena la pregunta. Realmente yo a lo mejor, digo, si me pongo la cachucha de académica, yo acudiría a cuál fue el objetivo de haber generado estos certificados de energía limpia. Y todo esto tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, con los compromisos de México para cumplir el cambio climático. Como usted correctamente dijo, México tiene la obligatoriedad de un 35% de renovables para el 2024. Entonces, realmente, no, vamos muy mal en las indicaciones. Sí, vamos, por supuesto. Y en realidad yo creo que el objetivo de los países realmente sería construir ese mix energético de renovables, de energías limpias a futuro. Quizá la parte más controversial esté en, pues, si realmente esta construcción tiene que ver con lo nuevo o con lo viejo. Evidentemente, yo creo que se debe dar preferencia a lo nuevo, a la nueva participación, a la nueva oferta, como usted sugiere, de energías renovables. Sí, gracias a usted. Doctora, muchas gracias. De veras, doctora, pues a mí me impresionó los ejemplos de Alemania, de electricidad de Francia, y lo que acaba de mencionar de Conamer, porque la senadora Xochitl Gálvez, antes de que se vaya, un minuto, subió un punto de acuerdo ayer en el Pleno del Senado, precisamente donde pide que precisamente Conamer siga interviniendo en el tema de los CELS y que el objetivo de los CELS es promover la inversión para nuevas inversiones en renovables. Entonces, yo creo que ahí coincidimos y la felicitamos por su análisis así rápidamente de ello. De veras, doctora, mis respetos para usted. Bueno, el senador Napoleón Gómez Urrutia quería hacer una pregunta. Sí, una pregunta muy concreta y justo relacionado con este tema de energías limpias. Yo creo que ese es un tema de energías limpias muy importante y trascendente, no solo en México, en el mundo. Y cada vez la tendencia, obviamente, pues es utilizar este tipo de sistemas de generación de energía. Pero esto pues obviamente tiene que tener algún mecanismo de control, de regulación, de quizá expedir certificados. Entonces, yo tengo una duda respecto y quisiera, Rocío, si usted pudiera contestarme, de acuerdo con la normatividad vigente, ¿quiénes tienen la obligación de adquirir los certificados de energías limpias? Hay sectores, y obviamente muy importantes, que dependen de esto, y hay otros que han estado padeciendo serios problemas. La minería, por ejemplo, que yo represento, pues tiene mucho que ver con toda la explotación energética de este tipo. Entonces, pues esa sería mi pregunta respecto, así muy concreta, conforme a la normatividad vigente, ¿quiénes tienen esta posibilidad o obligación de adquirir estos certificados de energía limpia? Muchas gracias, senador. Sí, de acuerdo a las leyes, a la normatividad, serían los suministradores, los usuarios calificados, los usuarios finales vinculados a los centros de abasto, los titulares de contratos de interconexión legados que están vinculados a los centros de carga, que no alcanzan a acreditar el consumo de energías limpias y que pueden ser públicos o privados. Sí, o sea, ahí quiere. Muy bien, doctora, sí, realmente así es. El senador Américo Villarreal había pedido primero la palabra, luego el senador Cruz Pérez y luego pasa Alonso. Muy buenos días, muy bienvenida, doctora María del Rocío Vargas. Muchas felicidades por su vasto formación académica y en lo que nos ha venido relatando en este momento. Yo entiendo como la situación de la Comisión de Energía, Reguladora de Energía, como su fin último, el garantizar a todos los mexicanos el suministro y el abasto constante de energía eléctrica en las mejores eficiencia y costo que se pueda dar en este contexto. Una de las preguntas que podríamos elaborar sería la situación que sabe usted del código de red para poder tener este suministro.
Y la otra pregunta, y ahora que estamos tocando la situación de este nuevo proyecto de decreto para incorporar la CEL a las empresas que se constituyeron antes del 2014, yo no las entiendo como que puedan ser empresas viejas o nuevas, sino son en las características de la generación de la energía, y que puede haber situaciones de hidroeléctricas que en su momento van a ser energías limpias independientemente de la época en que hayan sido constituidas o que hayan sido renovadas y eficientadas en sus formas de generación de energía eléctrica. Aquí la pregunta sería en el sentido de que si la CEL, ¿verdad?, al abrirla en esta forma, este decreto, realmente puede beneficiar a cuál es el objeto último de la Comisión Reguladora de Energía, que es mantener el suministro y la eficiencia de este bien a los mexicanos a los mejores costos. Gracias. Gracias, senador. El código de red, bueno, es algo que se está implementando, que fue diseñado en la CRE, que tiene que ver con las características técnicas de un generador o de un centro de carga para conectarse a la red. Es decir, tiene que ver con características operativas, con características de planeación, justamente para poder conectarse y para que esto no afecte, digamos, la confiabilidad de suministro de las redes. Esto es el código de red. La cuestión de los CELs, yo diría que en realidad no afectaría cuestiones tan sustantivas como mantener el suministro eficiente, porque en realidad, digamos, son como herramientas que se utilizaron para alentar el uso de las energías limpias, ¿no? Es decir, la oferta de energía tiene otros componentes. La generación de energía en México, pues solamente el 3% está constituida por renovables, el resto viene de, sobre todo, gas natural, los ciclos combinados, ¿verdad?, el carbón, otras formas de energía. Entonces, realmente hay que entender que los CELs pues fueron así como una herramienta que vino con el mercado eléctrico mayorista, justamente para alentar que los generadores utilizaran las energías limpias, ¿no? Pero desde mi punto de vista esto no va a afectar sustantivamente ni la oferta ni la demanda. Hay que entenderlo quizá como un incentivo, ¿no? Ahí lo dejaría. Gracias, doctora. El senador Cruz Pérez Cuellar y luego el senador Paz Alonso. No, yo realmente lo que quiero es felicitarla. Yo creo que de todas las comparecencias que nos ha tocado ver, pues la claridad y los comentarios, y desde el planteamiento original, en donde habla usted de la necesidad de la inversión privada y los retos que tiene la CRE, a mí la verdad es que me ha quedado todo muy claro y nada más no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarla por tan brillante intervención. Muy bien. Senador Paz Alonso del Estado de Yucatán. Gracias, presidente. Pues, doctora, nuevamente bienvenida. Sin duda, su currículum es muy vasto y muy amplio, pero una duda que me surge, más que nada por la razón de ser de la CRE, que es ser el árbitro neutral de todos los competidores del sector. Leí en su currículum que fue asesora del Senado de 2012-2018. Es una pregunta muy sencilla, ¿para algún senador en particular, para un grupo parlamentario? No, nada más para mi información. Pues muchas gracias por la pregunta. Miren, yo realmente pienso que un académico realmente estamos para servir a toda la sociedad, inclusive todos mis artículos están disponibles en el internet. Realmente yo no he, digamos, ido simplemente para ofrecer un apoyo a ciertos grupos del Senado. En alguna ocasión recuerdo que una de las asesoras de la entonces senadora Arely Gómez se acercó conmigo a pedirme una bibliografía sobre contratos petroleros y yo se la di, con mucho gusto yo se la di.
pero yo no he tenido el privilegio y la fortuna de que la fracción del PAN me invite alguna vez. Ojalá que después de la pregunta no era si la fracción del PAN era, en su currículum dice asesora en el Senado de la República 2012 y 2018. Voy a ser más puntual. Exacto. En la síntesis. Sí, no tengo el currículum. Sí, porque creo que ese es el punto. El punto es por qué asesoré al PT. En realidad, pues es la gente que se acerca a uno. Pero realmente yo no he tenido ningún problema. Yo participo en investigaciones jurídicas dando un diplomado en donde están todas las fracciones. En la Anáhuac Sur yo por años di un curso sobre seguridad energética y les digo, espero que la fracción del PAN me pueda invitar después de esta sesión, ¿no? Muchas gracias. O del Verde, por favor. La importancia de la autonomía de la CRE es muy importante. Sí. La importancia de la autonomía de la CRE. Bueno, esto yo creo que realmente habría que… la pregunta, en relación a donde había estado trabajando. Ya no, o sea, no quiere. Gracias. Bueno, entonces, pues yo realmente sí, también como todas las senadoras y senadores lo han expresado, pues yo me congratulo de que haya venido una candidata como usted, doctora, con la preparación académica tan vasta y experiencia profesional en diferentes temas. Pero vamos a seguir, la senadora Cora Cecilia del PT quiere hacer una pregunta o un comentario. Gracias, presidente. Yo, más que pregunta, doctora, quiero felicitarla. Yo quedo muy satisfecha de toda su exposición, porque no es solamente lo que estamos conociendo de su currículum, sino que estamos siendo testigos de su gran conocimiento de la materia. Y bueno, pues en congruencia también con la pregunta del compañero senador Paz, yo creo que es de alabarse de que cualquier bancada en cualquier tema se rodee de los especialistas y de los mejores en el tema en el que se desea que se le asesoren. Yo veo que el que usted haya sido asesora de un grupo parlamentario, que en este momento es al cual yo pertenezco, creo que eso pues es un plus que se nos da, porque al final de cuentas estuvo muy cercana a toda la historia de estas reformas que se han dado en la materia energética, y que sin duda esto, bueno, pues viene todavía más a acumular en su amplio conocimiento, en el estudio que tiene usted de especialización en esta materia, pues a garantizarnos que tiene precisamente todos los antecedentes para poder ocupar al cargo que aspira. Entonces mi participación es en ese sentido, solamente para saludarla, felicitarla, y me congratulo de que siendo una mujer tenga estas características, ¿verdad? Que pueda ser la posible presidenta de la CRE. Mi felicitación y mi saludo. Muchas gracias, presidente. A ver, perdón. No, nada más por alusiones, para que no se malinterprete mi pregunta. Mi pregunta fue en el sentido, porque para mí es muy importante la independencia de la CRE por la razón que fue creada. Y como yo leí en el currículum que decía asesora en el Senado de la República 2012-2018, me surgió la duda, no tiene nada de malo para trabajar para ningún grupo parlamentario ni para ningún senador, nada más para mi decisión, pues quería tener esa información. No tenía la censis que Yulen me acaba de explicar. Aparte, muy bueno, o sea, ella fue asesora del grupo parlamentario del PT, pero además también ha participado en otras asesorías como la Universidad de Anáhuac, lo comentó la doctora. Bueno, la senadora Cecilia Sánchez quería hacer uso de la palabra. Buenas, pues yo igualmente felicitarla, doctora. Es usted una persona muy preparada, ha respondido perfectamente a todos los cuestionamientos, con mucha seguridad, que es la que da el conocimiento. Y pues decirle, yo le iba a hacer algunas preguntas, pero creo que la senadora Xochitl nos las ganó todas. Vamos a pedir en los próximos
que tengan primero su sesión a solas con ella para que nos deje algo que preguntar. La felicito, es usted una persona muy preparada y me congratulo de ser de la Cuarta Transformación que da la oportunidad a gente como usted. Muy bien. Muy bien, senadora. Bueno, tiene la palabra el senador Julen Rementería del Puerto, que ya había pedido también. Yo quisiera comentar solamente a manera de aclaración, no de reclamo, por supuesto, porque, como bien lo dijo el senador Raúl Paz, no tiene absolutamente nada de malo ser asesor de cualquiera, pero sí quiero precisar que en el currículum que envía la propia aspirante a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía, se establece en el capítulo de experiencia laboral, en el segundo párrafo dice a la letra: asesora en el Senado de la República del coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, PT, senador Manuel Barlet Díaz, de octubre de 2012 a mayo de 2018. Es un documento que ella nos manda, no es un documento mío, ni siquiera yo lo investigué. Entonces, solo lo comento porque sí hay, y es un asunto que por supuesto no demerita en nada la labor que pueda tener y los conocimientos que pueda tener la licenciada, por supuesto que no, pero sí me parece a mí que en sintonía con lo que ha venido incluso proponiéndose en voz del mismo presidente de la República, pues como que no cuadraría esta posición. Y lo digo porque el presidente ha sido enfático en evitar los conflictos de intereses. Incluso hay una propuesta para modificar la ley y que se pueda llevar hasta 10 años para poder realmente ir a un ejercicio de un trabajo que haya tenido una relación con el anterior, cuando sales del gobierno para ir a una empresa privada. Aquí no es estrictamente el caso, pero al final las similitudes son muchas. Entonces yo lo dejo en la mesa porque a mí sí me preocupa, y ahora paso a mi comentario. Esto solamente era una manera de aclaración, pero ahora paso, más que pregunta, porque no es, yo entiendo que la licenciada está muy preparada, que conoce bien los temas, pero a mí me preocupa más bien por lo que se va a resolver y los temas que vienen en la Comisión Reguladora de Energía, que no son desde luego para nada menores. Lo que tenemos que ver es la persona que garantice realmente la independencia y procure verdaderamente tener la oportunidad de resolver lo que mejor le conviene al país en materia energética. Estamos hablando, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que usted le comentó, lo respondió a la senadora, respecto al tema esto de las subastas, si se debían reactivar o no, y nos puso ejemplos como el de Alemania, como el de California, en todo donde tienen ahora problemas por la sobreproducción, podríamos decirlo en esos términos para entenderlo más fácilmente. Realmente me preocupa porque en esa aclaración veo implícita la respuesta de que no apoyaría usted la reactivación de las subastas para la generación de energía limpia. También me llama la atención cómo resuelve usted a partir del conflicto que se le plantea en decir qué pasaría con los certificados de energía limpia, si se deben de dar o no al pasado, o sea, entendiéndose que cuando esto se puso como meta para el 2024, tenía que ser para que se cubriera un crecimiento de acuerdo a ciertos estándares, y hay un compromiso internacional para que esto sea así. Y entonces, de repente, cuando decimos, oye, estos certificados, lo que voy a hacer es te lo voy a cubrir con lo que ya existía, pues es de alguna forma, pues les estoy dando la vuelta, no le estoy haciendo una pequeña trampilla a quien se los voy a dar, porque al final de cuentas pues no es generación, no es crecimiento, es simplemente apuntar a los que ya tenías, que por supuesto ya estaban registrados cuando ya se hizo este compromiso. Y este tipo de cosas me llama la atención porque yo creo que la persona al frente de la Comisión Reguladora de Energía, uno, debería de tener
absoluta independencia. 2, no tendría que tener absolutamente ninguna carga ideológica. Bien lo dijo usted, ni a la derecha ni a la izquierda, en ningún lado. Lo que tiene que ser es a partir de lo que la manera que le convenga al país crecer mucho más rápido en la generación de energía. Eso es, así lo creo yo. Más allá de las filiaciones partidistas individuales, lo vimos y yo se lo comenté al senador Guadiana. Aquí aprobamos hace poco a un consejero para Pemex, apellido Espino, que bueno, pues es simplemente, pues, digamos, es hasta senador suplente de Morena, para que lo tengamos claro, y no hubo problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues demostró que tenía los conocimientos, y estamos hablando incluso de otra figura, yo diría que no tan alta responsabilidad como la tiene la Comisión Reguladora de Energía, porque ahí sí es el ejecutivo de un órgano. En aquel caso, pues era un miembro del Consejo de Administración, pero sin embargo, bueno, pues con las credenciales y todo. Entonces, cuando todo esto se plantea, a mí lo que me preocupa es cómo va a enfrentar alguien, a partir de qué idea se va a enfrentar el crecimiento que se necesita para este país en la energía. La verdad es que quiero decirle que hay trabas por todos lados, pero lo cierto es que en este país los ciudadanos cada día pagan más por la energía, por la luz en sus casas. Yo soy de Veracruz. Y quiero decirle que hay un movimiento que se está gestando en todo el estado de Veracruz, porque no se soporta ya las tarifas que se están pagando en Veracruz. Y qué bueno por Tabasco que le dieron esos beneficios. Me parece muy bien. Después de 30 años, qué bueno, me da gusto que así sea. Pero lo que no encuentro es una razón del por qué no dárselos también a Veracruz. Y en Veracruz, quiero decirles algo, en Veracruz también ganó el presidente, No es un asunto en el que haya ganado otro partido, que conste. Entonces estoy hablando de que este tipo de cosas debería de ser pues con el mismo rasero, porque al final, a partir de la tarifa que se autoriza para Tabasco, que podría autorizarse también para Veracruz, obtendríamos un beneficio igual al de Tabasco, que no quiero que de ninguna manera los castiguen, absolutamente no, pero que pueda acceder, porque hay condiciones muy similares. El senador que es de allí, y bueno, nosotros que también somos de ahí, sabemos que al final Tabasco y Veracruz, y sobre todo en la parte, digamos, media de Veracruz hacia abajo, son prácticamente los mismos climas, y de repente pues tenemos una diferencia muy importante. Ese tipo de cosas, yo ahí es donde quisiera ver a la Comisión Reguladora de Energía, al SENACE, Hacienda, al CONAGUA, al CNA, todos los que tengan que ver con esto, para ver cómo se hace para que podamos generar condiciones de energía más baratas. La verdad de las cosas es que me preocupa esta parte, no la parte técnica, que veo que usted la domina. Me preocupa la parte del vínculo, se lo digo con absoluta franqueza y con muchísimo respeto, y también me preocupa esta parte, pues digamos que ideológica, de cómo vamos a enfrentar este reto, porque claramente ha dicho el director de Comisión Federal de Electricidad, y lo ha dicho el propio presidente, que hay que apostarle a las empresas del Estado para tratar de hacerlas más robustas, más grandes. Y esa no es una posición que debe asumir la comisionada, el titular de la Comisión Reguladora de Energía. En todo caso, él tiene que ser el árbitro y que el gobierno apueste a lo que quiera apostar, pero no puede ser parte de la política de quien sea la persona encargada de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, y concluyo, porque mire, en uno de sus textos, usted afirma que la política de mercado eléctrico desincentiva la entrada de renovables. Entonces, ¿en qué parte o cómo? Dice, dice, sin embargo, la mayor cantidad de ganadores y adjudicaciones que se han dado en el mercado son de renovables después de gas. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto y cómo pudiéramos esperar su gestión hacia allá? Y de verdad, le digo, yo quisiera, porque al final todos estamos aquí con un solo objetivo, tratar de ver unos en una posición, otros en otra, unos en un partido, otros en otra, pero tratando de ver cómo conseguimos mejores condiciones para todos los ciudadanos de México. Y en este caso, el servicio de energía eléctrico doméstico
en muchos estados de Veracruz, y yo le puedo garantizar que en el estado de Veracruz es uno de ellos, no se sostiene ya, no se puede seguir pagando esas tarifas, hay que ver cómo resolverlas y hay que ver, entiendo que no es la CRE, lo sé que no es la CRE la que tiene que encargarse y bajarlas, pero efectivamente es un actor dentro de todo este mercado que al final tiene que procurar que hagamos bajar las tarifas de energía eléctrica. Okay. Gracias, senador. Sí, doctora. Bueno, antes que nada, yo creo pues ahí es la ética profesional por delante en la aplicación de la independencia y autonomía de la CRE. Ahí va a depender de esa ética que debe tener la doctora, y que yo también coincido en muchas cosas con el senador Yulen, de que la iniciativa privada tiene que participar de forma ordenada, no como lo hicieron antaño, de forma ordenada en la generación, tanto en el sistema energético del país, tanto en la producción de hidrocarburos como en la generación de energía eléctrica. Y yo de una vez aprovecho y le preguntaría, ¿qué piensa usted o cómo quiere o cómo piensa que debe ser la participación de la iniciativa privada mexicana y extranjera en la producción de hidrocarburos y en la generación de energía eléctrica, que yo la considero necesaria, pero no sé qué pienso? Muchas gracias por sus preguntas. En realidad no tienen una respuesta fácil, pero voy a hacerlo desde la ley y desde la cuestión técnica, económica y regulatoria. En primer lugar, la ley establece que la Comisión Reguladora de Energía, como dijo el señor presidente, es un órgano coordinado, ¿verdad?, de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, técnica y de gestión. Es decir, no es un ente independiente como puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la COFESE, ¿sí? Es decir, es parte de esta estructura del sector energético mexicano y por tanto pues tiene que ir armónicamente de acuerdo a las políticas que este sector diseñe, ¿no? En segundo lugar, en realidad no es una cuestión ideológica el decidir si el sector, el sistema es público o privado, si los costos son producto de una cuestión ideológica. Yo creo que aquí hay que entrar en las estructuras de producción, en la eficiencia de estas estructuras de producción, en lo que producen, en los costos que tienen que ver con estructuras de producción, y no se puede reducir a un reto ideológico, porque generalmente cuando pensamos en empresas públicas, inmediatamente lo asociamos a una cuestión ideológica. Pero yo, si ustedes me permiten, hay una publicación de Forbes que fue hace como 2 años, en donde Forbes hace un listado de las empresas más importantes de las National Oil Corporation y solamente como 4 son privadas, de las grandísimas transnacionales, el resto son públicas. Es decir, la energía a nivel mundial tiene empresas públicas muy fuertes, enormemente competitivas, y les voy a poner el ejemplo de las empresas chinas, que están en todos lados, garantizan su seguridad energética, por ejemplo, haciéndose de reservas en África, tienen en el sector financiero fuertísimas inversiones, tienen estrategias de negocios, y tienen una relación con el Estado chino, porque de alguna manera cubren su seguridad energética. Entonces, los modelos son variados, diferentes y cubren necesidades. Entonces, yo me atrevería más bien, en lugar de reducir la discusión, ¿verdad?, a ampliarla en un contexto internacional cambiante y que tiene muchos ejemplos ilustrativos. Y hoy día la necesidad de tener soluciones multidimensionales, soluciones holísticas más complejas, tiene que ver con las problemáticas de los sectores energéticos a nivel mundial, tiene que ver con la declinación de los recursos convencionales, tiene que ver con problemas técnicos de la red, es decir, hay que dar respuestas a problemas muy complejos. Entonces, no son soluciones fáciles ni ideológicas. La cuestión de los conflictos, hasta donde yo entiendo, los conflictos son de interés económico. Es decir, si yo saludo a alguien y lo abrazo y le digo,
Digo, a lo mejor ya en este contexto puede ser interpretado como un conflicto de intereses porque me llevo con fulano o fulana, pero en realidad aquí el punto importante es si hay negocios involucrados, si hay negocios que tienen que ver con mi injerencia como entidad, como empresa pública, como regulador. Ese es el problema, que yo aproveche un puesto para dar algún negocio o hacer yo mis propios negocios a partir de un puesto. Es decir, esto es lo que yo veo como conflictos. El otro nivel puede ser con el nivel de cabildeo, ¿sí? Es decir, si yo vengo y cabildeo en función de ciertos grupos de interés, ahí puede haber conflictos de interés. Pero en realidad aquí yo les voy a decir, honestamente, yo ni siquiera cobré por mis servicios de asesoría. Y en algún texto que sacamos con el PT, que fue un libro, en realidad este texto, en la médula, es mi proyecto de investigación en la UNAM, ¿sí? En realidad es un texto teórico que yo ofrecí al PT de que se pudiera hacer, se pudiera contextualizar dentro de una serie de leyes que estaban surgiendo en México y que dije, me parece el momento perfecto para realmente aterrizar este proyecto y ver la relación Estados Unidos con México. Inclusive aquí se ofrecen hipótesis gramscianas de cómo se podría ver el consenso hegemónico en la relación México-Estados Unidos. Es un texto eminentemente académico y si yo pudiera haber incumplido porque no tocó mi tema de investigación, les digo, ese libro es mi tema de investigación. Es el sector energético, la seguridad energética de Estados Unidos, el proyecto geopolítico del fracking de Estados Unidos. Si ustedes se interesan, yo se los puedo enviar. En cuanto a yo creo que la cuestión, digamos, de la solución con muchos de los problemas que tienen que ver con tarifas, sí, la CRE tiene que ver con la determinación de tarifas y la determinación de precios máximos. Evidentemente, ahí hay un papel muy importante que habría que revisar, pero otra parte le corresponde a los operadores, es decir, tiene que ver con las empresas, tanto públicas como privadas, que realmente están dándonos la oferta eléctrica y con la determinación de los sistemas de precios, que en México es a partir de costos marginales. Estos dos elementos habría que revisarlos. La manera en que yo creo que podríamos realmente subsanar este problema de costos y a lo mejor de tarifas, pues es resolviendo con los operadores que mejoren sus costos, mejoren su eficiencia y ver de alguna manera pues cómo este costo marginal se podría modificar o cómo podríamos tener injerencia en el despacho eléctrico. Pero sí, la CRE determina las tarifas. Y yo creo que aquí tendríamos en un esquema de mercado que seguir una lógica de mercado, a lo mejor no una lógica de que si vienen y me ponen una manifestación en automático yo voy a conceder, ¿verdad?, la gracia de olvidar toda la deuda eléctrica. Habría que revisar, porque se puede tener una dimensión política, pero desde el punto de vista del regulador eso no operaría y desde el punto de vista del mercado tampoco tendríamos que tener ese tipo de concesiones. Si uno va a los Estados Unidos, en donde opera realmente el mercado, ahí todo cuesta, nada le dan a uno gratis, todo tiene un valor y entonces pues habría que jugar con el esquema de mercado que nosotros tenemos, ¿no? La cuestión de mi artículo, realmente no me acuerdo en qué artículo, en qué contexto, realmente tendría que revisar esta cuestión de los renovables, pero no recuerdo en qué artículo, porque tengo, digo, varios artículos que ustedes pueden revisar. Generalmente los de internet los hago para Petroquimex, a lo mejor ahí pueden revisar. La cuestión de la inversión privada y pública, yo en mi exposición dije que no solamente era bienvenida, sino es necesaria. Realmente el Estado no cuenta con todos los recursos, esa es una posición realista y realmente yo creo que habría que ver, pero no me correspondería como regulador realmente decir en dónde. Por ejemplo, en hidrocarburos, pues está la Secretaría de Energía, que diseña la política, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que emite las licitaciones, ¿verdad? La entidad, el regulador, pues simplemente regula los permisos, pueden ser un aliciente, un incentivo, pero quedaría en actividades corriente abajo.
y las actividades evidentemente de la cadena de producción del sector eléctrico pues permitirían realmente ver áreas de necesidad para invitar a la inversión privada, ¿no? Y yo realmente, como digo, a lo mejor no va a ser mi papel porque tengo que ir en función, tendría que ir, bueno, si quedo, en función de la política energética de la Secretaría de Energía, pero yo creo que un regulador puede percibir muchas áreas de oportunidad. Como yo dije, por ejemplo, los reguladores en Estados Unidos, muchos se van alineando a los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay áreas de oportunidad enormes, por ejemplo, los inversionistas que desarrollaran simplemente las baterías para el uso de las energías renovables, pues sería un área de oportunidad sensacional, porque a nivel nacional no tenemos una industria fuerte, eficiente de baterías, ¿no?, que podrían permitir el almacenamiento de este tipo de energías. Entonces, pues yo creo que las oportunidades serían de acuerdo a las actividades de la Comisión Reguladora de Energía. Aquí dejaría, gracias. Bueno, doctora, pues realmente la felicitamos por su capacidad profesional, experiencia académica y todo ello. Pero independientemente de ello, yo sí quiero recordarle también que como gente si llega a ser presidente de la CRE, que tiene grandes posibilidades por su preparación, que en la CFE tenemos una gran deuda pública, que en Pemex tenemos 107 mil millones de dólares, y todo ello tenemos que desengrosar, y que yo al menos soy de la idea de que la rectoría de Estado la tiene que tener el gobierno mexicano, la rectoría en lo energético, pero dejar que otros tomen el riesgo, y de esa manera creo que podemos acelerar tanto la generación de energía eléctrica como la producción de hidrocarburos para llegar a los 2.5 millones de barriles diarios. Pero bueno, muchas gracias, doctora, y bien, suerte.